Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Te doy la bienvenida a este lugar, a mi mesa espiritual. Vamos ahora a seguir hablando de la palabra de Dios, a compartiendo esta poderosa palabra de Dios que Dios nos ha otorgado en este día. Te doy la bienvenida, un abrazo ahí donde te encuentras. Bien, vamos a orar primeramente, pidiendo al Señor la dirección para que sea Él hablando a través de mi boca, que sea Él tomando el control de todo lo que se va a hablar en este momento. Amén. Acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí, una vez más ya listos, Señor, para compartir esta poderosa palabra que tú nos otorgas en este momento, Señor. Te ruego que los corazones que la van a recibir, Señor, tú prepares esos corazones y que esta semilla no se pierda, sino que pueda ser, Señor, aprovechada de la mejor manera, Señor, y podamos nosotros, pues, agradarte con lo que tú tienes preparado para hoy. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El tema, ¿verdad?, que está aquí, que vamos a compartir es: cuida lo que escuchas. Cuida lo que escuchas. Es muy importante que nosotros pues veamos qué es lo que vamos a escuchar. Y quiero decirte que tú eres muy libre, ¿verdad? Todos tomamos la decisión. Tú puedes escuchar lo que tú quieras, ¿verdad? Nadie puede obligarte a que escuches determinada, determinada persona, ¿verdad? Tú tienes que escuchar lo que tú realmente quieres escuchar. Eres libre. Si Dios pues nos da ese libre albedrío, ¿quién es el hombre para evitarlo, para prohibirlo? Y lo que vamos a ver acá es referente a eso. Dios me trae con esa palabra. Él me puso los versículos que quiero ahorita compartir contigo. Y creo pues que Dios va a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros desde este momento. ¿Verdad? Dice ahí: cuida lo que escuchas. Vamos a ver allá Génesis 1:5. Vamos a leerlo. Dios me trae instantáneamente a esta porción bíblica y creo que Dios pues quiere que nosotros le pongamos mucho cuidado a esto, y quiero que me pongas atención hasta el final, ¿verdad?, que estás ahí escuchándome, ¿verdad?, para que puedas comprender de qué se trata esto, ¿verdad? Dice acá, Génesis 3 del 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no coméis de él, porque si tocares, moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero que tú veas muy bien este punto. Y es que acá Dios dio una orden. Todos conocemos esto. Dios dio una orden a esa pareja cuando los puso a huerto del Edén. Dijo de que no podían comer, ¿verdad?, de ese huerto que está, de ese árbol que estaba al centro del huerto. Les dio la capacidad de decidir. Dios pudo haber hecho poner el árbol en otra parte, o quizá enmurallar el árbol para que no lo tocaran, pero no, Dios le quiso dar la oportunidad al hombre de decidir acerca de algo que Dios, ¿verdad?, ya había dispuesto. Entonces en este momento ellos tenían la libertad de decidir si iban a comer o no de ese árbol. Pero ¿qué sucedió ahí? Vemos ahí la serpiente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ella le obedeció? No dice en ninguna manera que la apariencia de la serpiente, que fue por la apariencia de la serpiente que ella cayó. No sabemos realmente cómo era la serpiente para ese entonces. Quiero decirte que la serpiente que nosotros conocemos ahora no era así cuando Dios la creó, ¿verdad? No sabemos cómo es, pero no era la apariencia la que hizo que Eva fallara. Porque en ningún momento dice aquí que fue la apariencia, sino que fue ¿qué? Las palabras. Y esto quiero que pongas énfasis. Y esto es lo que Dios quiere que escuches ahora. Fueron las palabras, fue el argumento, cómo ella presentó ese argumento, cómo confundió el argumento de Dios. Dios le dijo de que no tocaran del huerto, de ese árbol, pero ella dijo que no, que sí podían comer y que no iban a morir. Le cambió el argumento. Y así es como el enemigo nos engaña a cada uno de nosotros cuando no conocemos realmente de lo que nosotros estamos creyendo, sino que dudamos y nos dejamos guiar por cualquier cosa que escuchamos. Creo que es importante que nosotros veamos esto. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios se va a difundir sea como sea. Hay una promesa en la Biblia que dice que la palabra de Dios va a ser difundida
por todas las naciones y entonces va a venir nuestro Señor. La palabra de Dios tiene que ser compartida, sea como sea. Ya sea que alguien tenga la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo a predicarla, o ya sea por este medio, porque por este medio también hay gente que escucha en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Bienvenido a aquellos que escuchan de otra parte del mundo acá, que toman el tiempo para escuchar. Entonces, la palabra va a ser difundida. Dios ha permitido la tecnología porque Él es el que da la sabiduría a las personas para que existe esta tecnología, para que su palabra se cumpla, que es de expandir el evangelio a todas partes del mundo. Y esto qué importante es, porque también nos está aquí preparando y nos está advirtiendo de ciertos aspectos que están en la palabra de Dios, pero que es necesario que nosotros los tomemos en cuenta ahora y que los pongamos en práctica, porque es necesario poder entender y poder discernir cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Y para eso pues están los dones espirituales ahí en 1 Corintios 12. Si tú tienes tu Biblia, acompáñame. Quiero que leamos Corintios 12, 10, 11, dice así. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Podemos entender aquí que es el Espíritu de Dios el que reparte todos estos dones. Todos nosotros tenemos dones. Algunos los hemos descubierto, otros todavía no. Otros están pensando qué dones tenemos, pero aquí dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y todos tenemos dones. Pero el que yo le quiero hacer énfasis es al don de discernimiento de espíritu. Porque es necesario. ¿Qué significa discernir? Bueno, discernir es la facultad para distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Tú no puedes venir y decir, eso es bueno, eso es verdadero por la apariencia de la persona. Porque volvemos allá al estado de la serpiente. No fue la serpiente lo externo que engañó a Eva. Fueron las palabras, fue el argumento, lo que había detrás de esas palabras. El argumento, aquella malicia de venir y decir algo pero queriendo decir otra cosa para lograr un objetivo. Así es como hizo fracasar a Eva y Eva pecó, ¿verdad? Con Adán por eso, porque el argumento lo cambió, lo trastornó. No estaba dando la palabra original como Dios se los había dado, sino que trastornó el argumento porque tenía una finalidad atrás de ese argumento para hacer fracasar a Eva y a Adán. Amén. Entonces nosotros no podemos, cuando yo veo esto, no podemos decir que por la apariencia la persona está bien o está mal. No se trata de que la apariencia, que lastima la apariencia y que la palabra está buena. Perdóname, pero el Señor no utiliza personas que no están bien. Si la palabra está buena es porque el Espíritu Santo está usando a esa persona. Y quiero decirte algo. No podemos fijar nuestra confianza en las personas. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque las personas fallan. Todos, absolutamente todos tenemos una debilidad, tenemos varias debilidades quizás, ¿verdad? Todos tenemos diversos problemas. El problema aquí es que creemos que las personas que nos hemos dedicado a Dios, las personas creen que somos como Dios. Aquí nadie es como Dios. Las personas que predicamos la palabra de Dios somos igual que todos los demás. Tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos dificultades. A veces pasamos dificultades con familias, con amigos. Tenemos problemas igual que todos los demás. Y incluso a veces más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo presentarte el evangelio a ti a través de una experiencia que nosotros hemos vivido. Hemos tenido que ser procesados para poder darte la palabra de Dios a ti. Así que no podemos venir y decir, por la apariencia. No. Es la palabra y es el discernimiento de espíritu que te dice a ti si esa palabra está correcta o no está correcta. Ya lo habíamos hablado de otra manera. El mismo espíritu dice que el otro espíritu está en lo correcto. Tu espíritu se alimenta con lo que estás escuchando, porque si se alimenta con lo que estás escuchando, entonces procede de Dios. Pero si tú sientes ofensivo y tú sientes aquí como que te está maltratando, entonces eso no viene de Dios, viene de la carne. Esa es la diferencia.
Y cuando viene del Espíritu Santo, aunque sea una palabra confrontativa, pero al final te sana, te libera de lo que tú estás viviendo. Y esa es la diferencia. Este es el momento en el que el punto exacto de lo que quiero tratar es que de parte de Dios es necesario que nosotros busquemos ese discernimiento. Es necesario buscar ese discernimiento. No se trata de que voy a investigar a la persona qué es lo que pasa, qué es lo que hace, porque no, es el discernimiento. Te alimenta lo que estás escuchando, pues entonces viene de Dios. Amén. Entonces aquí vamos a ver otro punto. Me lleva el Señor a este otro mensaje, a esta otra cita bíblica, y es Mateo 24:24. Acompáñame. Mateo 24:24, y dice de la siguiente manera, el Señor me traía este versículo y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y me llama mucho la atención y me preocupa porque dice aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que hemos sido llamados por Dios. Sí o sí. Los que hemos sido llamados por Dios somos los escogidos. Los que te ha llamado el Señor y tú has recibido a Cristo en tu corazón, eres un escogido. Amén. Pero aquí dice que aún a los escogidos, y que no se trata de que cuando tú recibes al Señor, recibes al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué van a ser engañados? ¿Por qué me dice la palabra de Dios que hasta los escogidos van a ser engañados? Porque no solo basta que tú vayas a una iglesia y estés ahí adorando al Señor, cantando al Señor, que no basta que tú vengas, sino... O sea, no basta que tú digas, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, hice la oración, y que no basta eso. Basta que tú tienes que venir a la presencia de Dios, y que ese espíritu debe ser desarrollado, y ese espíritu, ese es don de discernimiento para que tú puedas comprender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y esto es lo que va a suceder en estos postreros días, porque muchas personas se van a levantar hablando cosas que no son ciertas, van a hablar cosas que no vienen de la palabra de Dios. Es por eso que estamos hablando aquí, estamos abriendo la palabra de Dios, te estoy dando citas bíblicas de dónde procede lo que yo te estoy hablando. Tú estás en la libertad de escuchar o no escuchar, pero mi deber es decirte esto, que el Señor ahora me está mostrando esto, y dice, ¿verdad?, de que aún hasta los escogidos van a ser engañados porque no tienen su vida espiritual desarrollada, no tienen su vida espiritual madura, todavía están dependiendo de personas. Mira, yo te voy a decir algo. Sí, hay que honrar y respetar a los líderes, pero tenemos que seguir a Dios. He allí mi visión de los ecosistemas. Los ecosistemas, Dios me dio esa visión para que no se ejerciera un liderazgo dentro de los ecosistemas. Que no existiera ningún líder, sino que sea Dios el que va dirigiendo. Sino que fuera como un equipo, donde todos aportan lo que Dios va dando. Cada quien va metiéndose en la presencia de Dios y Dios le da palabra fresca. El que está en la presencia de Dios, Dios le va dando esa palabra. Y esa palabra se comparte y todos nos alimentamos de esa palabra sin que exista un líder a quien nosotros endiosemos. Porque eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere diositos. Él es el que tiene que estar en el trono y es el único Dios, ¿verdad?, a quien nosotros debemos darle ese lugar. A nuestro Dios, el único líder, jefe, rey, es Él. Amén. Entonces vamos a ver aquí. Dice aquí que hasta los escogidos va a engañar. Hay personas que hasta los escogidos van a engañar porque se le va a levantar ese espíritu engañador, ¿verdad? Ese espíritu que viene con otras palabras, con otros argumentos, y hasta los escogidos van a decir, sí, es cierto. ¿Por qué van a decir eso? Porque no tienen el conocimiento pleno de lo que es el Espíritu Santo, porque no tienen el conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. Es por eso la insistencia de que hay dos puntos aquí que tenemos que entender, y es que debemos de conocer y debemos de discernir. Debemos de conocer lo que dice la palabra de Dios, y es por eso el plan de lectura. Porque tú lees y tú escuchas algo y dices, ah, no, pero eso no lo dice la Biblia. Cuando tú tienes conocimiento de lo que has leído, puedes discernir si dice o no dice, si tú lo has leído o no lo has leído en la palabra de Dios. Es por eso que Dios me dio esa visión para la lectura bíblica, para presentarse esos esquemas que te estoy pasando ahí. Todo tiene un propósito, un objetivo. Aquí no se hace nada por hacerlo. Para la gloria de Dios, todo lo que comparto es porque Dios quiere que te lo comparta. Allá tú si quieres aprovechar el recurso o no, yo salgo de mi compromiso en entregártelo.
Para ahora, gloria a Dios, es eso. Aquí nadie, aquí estamos trabajando para el Señor. Entonces, ahí están esos esquemitas, tú lo puedes leer. El que conoce la palabra de Dios, cuando le vengan a decir algo, escuche algo, él va a tener el conocimiento de que sí lo ha leído. Y si no lo ha leído, pues va a dudar, va a decir, no, eso no está en la Biblia. Porque se va a levantar esto que dice aquí, para Dios, que van a haber falsos profetas engañando a la gente. Y aún hasta los escogidos. ¿Por qué? Porque no van a tener el conocimiento pleno de lo que se trata esto. Ahora bien, hay otro grupo de personas y son los que realmente no tienen a Cristo en su corazón. Y estos están allá en 2 Tesalonicenses. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Vamos a leer aquí 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 12. Dice así. Inicuo, cuyo advertimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira lo que dice ahí. Desecharon el amor, desecharon el sacrificio de Jesús, que significa el amor por la humanidad. Los que desecharon ese sacrificio y los que practican la injusticia, es por eso que Dios permite ese espíritu de poder engañoso. O sea que hay personas que van a operar con un poder legítimo. Lo vuelvo a repetir porque no sé si se está cortando ahí. Van a haber personas que van a ejecutar un poder legítimo y otros un poder que es demoníaco, para engañar a las personas. ¿Y cómo vamos a discernir eso? ¿Cómo vamos a saber que lo que está sucediendo es verdad? ¿Cómo vamos a saber que esos milagros que estamos viendo si vienen de Dios o vienen de ese poder engañoso? ¿Cómo vamos a saber eso? A través del discernimiento de espíritus. Y esto es lo que el Señor quiere ahora, a través del discernimiento de espíritus. Tenemos que anhelar el discernimiento de espíritus. Ahí lo dice en Corintios 1:12, anhelad los mejores dones. Entre ellos está el discernimiento de espíritu. ¿Y cómo lo podemos buscar? ¿Y cómo podemos entender eso? Pues conociendo cómo procede nuestro Señor, cómo procede Dios. Ya te he dicho muchas veces que cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, uno le conoce. Amén. Cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, uno le conoce, uno sabe cómo actúa, uno sabe cuáles son sus gustos, uno llega a conocer qué es lo que le sucede cuando está triste, cuando está feliz. Uno conoce a la persona con la cual interactúa bastante. Y cuando tú conoces a Dios, tú le conoces y tú no vas a ser confundido. Porque tú vas a decir, no, esto no viene de Dios, esto sí viene de Dios. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios, tú tienes una relación con Él. Por eso hablamos de la oración en anterior, en el video anterior, ¿verdad? Hablábamos de la oración. Y qué importante es que nosotros le conozcamos, es ahí donde lo conocemos. Cuando tenemos esa comunión íntima con Él, es cuando nosotros le conocemos. Entonces es necesario que sepamos quién es Él, cómo actúa, cómo Él se desenvuelve, qué es lo que viene, cómo Él lo hace, para que cuando nosotros veamos algo podemos decir si eso viene de Dios o eso no viene de Dios, y podemos alimentar nuestro espíritu cuando nosotros sabemos y lo estamos haciendo de la manera correcta, cuando nosotros sabemos discernir de que eso que estamos escuchando no tiene ninguna finalidad contraria, no tiene como propósito venir y actuar de una manera para sus propios fines, porque también nos advierte de aquellas personas amadoras de sí mismo, aquellos que buscan su propio bienestar, aquellos que buscan tener una posición, aquellos que buscan hacer su propia voluntad. Tenemos ese tipo de personas que también se van a ver en esos postreros tiempos. Y esa es una señal de que Dios ya viene en camino. Aquellos amadores de sí mismos, que no le dan lugar a otros, sino que tienen que poner tropiezo. Y que todo lo que dicen tiene una finalidad ahí escondida. ¿Y cómo vamos a saber eso? A través del discernimiento. A través del discernimiento. Cuando tú no entiendas algo, ven a la presencia de Dios y dile, Señor, ¿y esto qué es? ¿Viene de ti o no viene de ti?
al Señor. Si tú tienes ese problema para entender de dónde viene lo que estás escuchando, pues ven a la presencia de Dios y dile, Señor, esta es tu voluntad. Señor, esto viene de ti. ¿Qué pasó aquí? Amén. Bueno, se me cortó ahí un poquito. Seguimos. Hay una manera, ¿verdad?, de poder entender esto, y es que venir a la presencia de Dios. Es la manera de venir y decir, Señor, cuando nosotros venimos y dependemos de Dios, toda decisión que tomamos tiene que ser de acuerdo a Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios es difícil confundirnos, porque lo que nosotros hacemos es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Bien, entonces esta es la palabra de Dios ahora, y ¿qué es lo que quiere Él que hagamos énfasis? Que nosotros, ¿verdad?, busquemos ese discernimiento, que no dejemos llevar por lo que escuchamos, que nosotros colemos todo lo que escuchamos en la palabra de Dios y no te dejes llevar por las apariencias, porque muchas veces las apariencias engañan, y muchas veces aquellas personas que vemos bien pulcros, porque yo he tenido la experiencia y no la quiero decir, me han dejado sorpresas, entonces mejor no. A mí eso de la apariencia no me convence, es lo que hay aquí. Es lo que hay en el corazón, es cómo trata a la persona, es cómo es con otro, es cómo desarrolla a otro, si no es egoísta, si no es envidioso, si practica los frutos del Espíritu. Ahí es donde nosotros realmente detectamos si realmente esa persona ha nacido de nuevo, no por la apariencia, sino por lo que hay por dentro. Amén. Así que vamos a orar ahorita. Gracias por haber estado en este tiempo conmigo. Vamos a orar para que sea el Señor pues ayudándonos en todo lo que estamos haciendo aquí. Gracias, bendito Dios, hemos compartido esta palabra. Gracias, mi Dios, sabemos que tú nos estás advirtiendo. Tú nos estás advirtiendo y nos estás preparando para lo que viene, Señor, por estos días tan difíciles que están por venir, donde muchas personas, Señor, pueden ser confundidas por tanto argumento, por tanta palabra que puedan escuchar, Señor, y en vez de traer esa libertad o ese alimento, puedan confundirse y hasta desviarse del camino correcto que tú has establecido para cada uno de ellos. Bendito Señor, bendice a cada persona que está escuchando ahorita, aquellos, Señor, que van a escuchar este video después. Señor, toca sus corazones, Señor, que esta semilla no se pierda, sino que pueda ser efectiva en los corazones de todos nosotros. Perdónanos, Señor, si te hemos faltado, si te hemos fallado, pero en este momento, Señor, queremos poner nuestro corazón rendido ante ti, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda crecer en él, Señor. Y asimismo voy a orar por aquellas personas que ahora quieren recibir al Señor, que quieren aceptar ese amor de Cristo, que no se pierda ese amor de Cristo, sino que tú tengas ese corazón, para que ese don que tú tienes se pueda activar y puedas entender, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo, lo que es espiritual y lo que viene en la palabra de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, puedes entender lo que la palabra de Dios quiere mostrarte. Amén, cuando tú la lees. Así que si vas a recibir a Cristo, acompáñame, por favor. Gracias, bendito Señor, en este momento te damos gracias por la palabra. Acompáñame, repite. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra que he escuchado. Me ha tocado el corazón, Señor. Me rindo a ti. Sé que soy pecador. Perdóname, Señor. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y yo tener esa seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si has hecho esa oración, yo te felicito. Te invito a que te congregues en una iglesia cerca donde tú estás o donde el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? Que debes estar y donde vas a florecer en ese lugar. Amén. Entonces, te invito a que llegues a una iglesia y que te congregues, porque es necesario que tú puedas ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por tu atención en este momento. Continuamos, ¿verdad? En otra ocasión. Si Dios lo permite, te mando un fuerte abrazo donde te encuentres y que nuestro Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda una feliz tarde. Amén. Bendiciones.